El problema 1758 nos dice un frasquito de vidrio que contiene una muestra de 16 gramos de una enzima. Se enfría en un baño de hielo que contiene agua y 0,120 kilogramos de hielo. Ok, entonces, esto que está aquí. Si tenemos un baño, o sea, si tenemos agua con hielo y los dos están a la misma temperatura, ¿ok? A la misma temperatura, la temperatura del hielo, ¿ok? Que es 0 grados. O sea, el agua no se congela porque estamos entre esos dos. O sea, el agua para pasar a hielo, sí, tiene que estar a 0 grados, pero en esa temperatura, ¿verdad? Puede estar en las dos fases. Puede estar o congelándose o puede estar derritiéndose, pero puede estar en las dos fases. ¿Okay? Entonces, la muestra de la enzima tiene un calor específico de 2250 julios por kilogramo Kelvin. Recuerden que estas constantes es lo mismo decir julios kilogramos Kelvin que julios kilogramos Celsius. Es lo mismo. ¿Okay? Porque este Kelvin que está aquí o esta unidad de temperatura lo que se refiere a son los cambios de temperatura. O sea, la unidad de esta referencia a cambios en temperatura y el cambio en Kelvin es lo mismo que el cambio en grados Celsius. ¿Ok? Entonces, por eso, pues podemos ver a veces en grados Kelvin o en Kelvin o en grados Celsius. El frasquito de vidrio tiene una masa de 6 gramos y un calor específico de eso que está ahí. ¿Ok? Entonces, bueno, el calor específico del hielo, del agua, pues lo tenemos de tabla. Entonces, ¿cuánto hielo se derrite para enfriar la muestra de la enzima de la temperatura ambiente hasta la temperatura del baño de hielo? O sea, de 19,5 a 0 grados. ¿Ok? Entonces, ¿se derretirá todo el hielo? No lo sabemos. O sea, nos dan la cantidad de hielo, es para comparar, para saber si se va a derretir todo o no. Okay. Este valor es simplemente para comparar. Lo que tenemos que calcular es pues cuánto hielo se va a derretir. Okay. Entonces fíjense que por un lado tenemos calor para cambios de temperatura y por otro lado tenemos calor para cambio de fase. Okay. Y recuerden que en este caso nos están diciendo derrite el hielo. Cuando tenemos que el hielo se está derritiendo no hay aumento de temperatura. El calor se dedica exclusivamente a hacer el cambio de fase, no aumentar la temperatura. Okay, entonces, bueno, veamos cómo se resuelve entonces. Bueno, tenemos todos nuestros datos, entonces tenemos el calor de fusión, calor latente de fusión del hielo. Okay, 3,34 por 10 a la 5 julios por kilogramo. Okay. Aquí no hay cambio de temperatura, por eso no aparece la unidad de temperatura. Okay. El resto del vidrio y la enzima sí van a cambiar de temperatura, pero el hielo no. El hielo se va a derretir. Okay. Entonces, bueno, el calor, como dije, el calor que pierden la enzima y el vidrio se transfiere para derretir el hielo. Okay. Porque la enzima están a 19,5 y pasan a 0, igual que el frasco. El frasco está a 19,5 y pasa a 0. Ok, entonces, pues bueno, para retirar el hielo hay un cambio de fase, como le dije, por lo que el agua no cambia su temperatura. Entonces no tenemos necesidad de calcular calor, ¿verdad? Que se transfiere al agua para generar un cambio de temperatura. Estamos derritiendo el hielo, entonces el calor, ¿verdad? Que cede en la muestra y el frasquito de vidrio se utiliza exclusivamente para el cambio de fase, no para aumentar la temperatura del agua, porque queremos llegar a 0 grados y en 0 grados hay un equilibrio entre el agua líquida y el agua sólido, el hielo. Entonces, bueno, y tenemos esto que está aquí. El calor que cede el vaso, el calor que cede la enzima y el calor que absorbe el hielo. ¿Ok? Entonces, pongo aquí un prima porque no es la masa de hielo que vamos a utilizar. Bien, aquí arriba, pues, lo puse. ¿Verdad? Fíjense que lo que nos piden es una masa de hielo que se derrite. Tenemos la masa de hielo de referencia nada más, pero pues
nos sirve. Entonces, bueno, y despejamos la masa de hielo. Tenemos lo del vaso, lo del hielo y lo de la enzima, igualado a 0. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos ahí, despejamos, y entonces, pues encontramos que la masa de hielo es 3,08 por 10 a la menos 3. O sea, muy poco comparado con los 0,120 kilogramos. ¿Ok? Estamos hablando de el orden de gramos. ¿Ok? 3 gramos, 3,08 gramos, comparado con los 120 gramos que teníamos de hielo del inicio. ¿Ok? Entonces, pues, bastante poco, no hay mucho, no se derrite mucho. Y entonces, pues, sí, ese sería el problema 1758. Como ven, es simplemente que tomar eso en cuenta, ¿verdad? De que queremos llegar a la temperatura del baño de hielo, 0 grados. El agua está en equilibrio en sus dos fases, ¿ok? Sólido y líquido. ¿Ok? Entonces, bueno, me dije 1758.